¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos Buenos días. días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, Licen. Buenos días, compañeros. Buenos días, Buenos días, Licen. Lisa. Buenos días, compañeros. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentación si estamos debiendo en la institución y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, ¿me confirman, por favor, si la clase está siendo grabada? Hermano despelote, te ha de pagar. Sí, licenciado. Sí, No se licenciado, olvidará, sí por está. favor. Sí, excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de colocar, ¿sí?, los audios en silencio, ¿no? Muy bien. Ahora, la anterior semana nosotros estábamos revisando la caída e inicios también del Imperio Bizantino, ¿no? Si bien es cierto, nosotros en este caso logramos determinar algunos pueblos que eventualmente fueron los pioneros en la conquista del Imperio Romano, ¿no? Como ustedes saben, el levantamiento, en este caso de los esclavos, la lucha directamente en el poder por los generales romanos, el Senado de igual manera, eventualmente no logró mantener lo que es un crecimiento, ¿sí?, que en su momento esperaba pues Teodosio, ¿no? Y eventualmente el Imperio Romano fue dividido en dos facciones. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente no logró perdurar y fueron atacados por los pueblos bárbaros, ¿no? Y eso eventualmente contrajo con la finalización, ¿sí?, del Imperio Romano. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente como tal logró pues perdurar 1000 años más, ¿no? Eso debido a que el Imperio Bizantino como tal, con el nombre conocido después, eventualmente mantuvo negociaciones con los pueblos bárbaros, ¿no? Eso evitó, obviamente, pues, el ataque de los pueblos bárbaros y obviamente lograron dar un paso para que perdure 1000 años más, ¿no? Es decir, con el nombre del Imperio Bizantino, hasta que en 1453 eventualmente pues lograron ser derrotados por el Imperio Turco Otomano y eventualmente se catalogan, ¿no?, con la finalización del Imperio Romano como tal. Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la cultura y el arte del Imperio Bizantino, ¿no? Como ustedes saben, en este caso el Imperio Bizantino mantenía pues una religión del cristianismo, ¿no? Y por ende pues representaban a figuras bíblicas. Por ejemplo, ¿quién será el personaje que tenemos aquí? Jesucristo. Excelente, muy bien. Aquí en esta representación observamos, ¿no?, a Jesús, representamos también que lleva algo en sus manos, ¿no? En la partecita de abajo, ¿quiénes serán estos representantes? La Virgen María, Jesús. Y los Reyes Magos. Ya puede ser, muy bien, excelente, ¿no? Algo que mencionar acá, miren, por ejemplo, tenían colores sumamente llamativos, ¿no? Y obviamente pues eran los colores en donde representaban a las figuras bíblicas. ¿Qué es el arte bizantino? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es el arte bizantino? El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo IV después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo eh, el 15. Una vez se desarrolla en otros países, llega hasta el este de Europa. Varios eventos afectan su desarrollo. Los más notables son el movimiento iconoclasta del siglo VIII y en el siglo
XI, la ruptura entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés para el arte bizantino son Bizancio, Constantinopla y Ravenna. Excelente, señorita, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar que el arte dentro del Imperio Bizantino surgió pues desde el siglo IV después de Cristo, ¿no? Dentro del Imperio Bizantino se consideraba que el artista era el representante que ostentaba la magia, que resaltaba las actividades de escultura, de pintura, de las decoraciones dentro de las iglesias, ¿no? Si bien es cierto, tuvieron un crecimiento sumamente avanzado hasta el siglo XV, ¿no? Y que obviamente pues lograron tener también lo que son grupos en donde representaban lo que son parámetros religiosos y parámetros dentro del arte, ¿no? Aquí justamente entre el siglo octavo y el siglo onceavo, en este caso aparecen lo que son dos movimientos artísticos. Uno de ellos conocido como los iconoclastas y el otro directamente conocidos como los iconódulos, ¿no? Cada uno de ellos mantenía sus propias visiones dentro del arte, sin embargo, tenían sus propias discrepancias, ¿no? Unos directamente consideraban que era importante representar a Jesús, a José, a María, a los apóstoles, directamente a los personajes bíblicos. Sin embargo, el otro grupo, en este caso, resaltaba que la única representación que tendrían que tener solamente sería de Jesús, José y María, ¿no? Sin embargo, para aquellos siglos, obviamente, pues mantenían lo que son sus diferencias y no tenían un conflicto fuerte, por decirlo así. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el desarrollo directamente de las iglesias, empezaron a tener lo que son enfrentamientos, ¿no? Aquí también podemos determinar que dentro de unas características propias del Imperio Bizantino era la construcción de sus iglesias, que eran decoradas directamente con mosaicos incolores sumamente representativos. Aquí también tenemos que destacar dos ciudades sumamente importantes como Constantinopla y Ravenna. Miren, por ejemplo, acá, en las imágenes que tenemos aquí, están las decoraciones, ¿sí?, que el artista bizantino realizaba dentro de sus iglesias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una representación de Jesús, tenemos la representación directamente de los apóstoles. De igual manera, tenemos colores sumamente llamativos, ¿no? Acá también tenemos una representación, en este caso, de el bautizo de Jesús. ¿Cómo se llamaba, según la Biblia, el personaje que bautizó a Jesús? Juan el Bautizador. Muy bien, Juan el Juan Bautista. el Bautista, ¿no? Excelente. Miren esta representación. Y acá al lado podemos sustentar la representación directamente de sus apóstoles, ¿no? Entonces, imágenes sumamente representativas. Aquí está Justiniano. Otra aclaración, aquí las imágenes, en el caso de las pinturas, las figuras siempre eran alargadas. Sí, eso era una característica propia del arte bizantino, ¿sí? Las representaciones eran sumamente alargadas y siempre llevaban algo en sus manos, ¿sí? Y su rostro, obviamente, estaba con un aspecto de frialdad y obviamente no representaban ningún sentimiento, ¿no? Ahora, vamos a determinar la historia del arte bizantino. ¿Me ayuda, por favor, el señor José Humberto? Listen, buenos días. Por favor, ¿le puede hacer Buenos un poco días. más grande? Sí, sí, más grande tal vez, ¿me confirma o está bien ahí? Sí, un poco más porque no le alcanza a ver, Listen, por favor. Ya, muy bien. A ver, regálame un segundito, por favor. Se hizo más pequeño. Ya, regálame un segundito, por favor, y le vamos a hacer un poquito más Ahí grande. sí. Ahí tal vez. Sí, Ahí ahí, sí. Listen. Gracias, Listen. Este arte, este arte surgió por la división que hizo Teodosio a sus hijos y le dejó el Arcadio del Imperio del Oriente. Es por ello Es por ellos los que comienza el Imperio Bizantino tras la caída del Imperio Romano.
que cae en el poder de los bárbaros. Hace que la capital del Imperio Bizantino se convierta en la capital de la cultura en el mundo occidental. Es por eso por lo que nace este concepto de arte que posee influencias griegas, romanas, orientales y helenísticas. Este tipo de arte se divide en 4 etapas grandes en las cuales se muestran influencias. Excelente, señor Díaz, muchísimas gracias. Muy bien. En este caso se logra determinar que el arte apareció justamente a raíz de la división del Imperio Romano, ¿no? Obviamente, pues, por el emperador Teodosio, en donde Arcadio, sí, su hijo, quedó al mando del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Si bien es cierto, aquí también se logra determinar que dentro del arte bizantino se mantenía influencias griegas, romanas, orientales, helenísticas, que obviamente mantenían lo que es un crecimiento sumamente acelerado dentro de su arte, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos la representación de Jesús, los colores llamativos, el rostro que transmitía lo que es frialdad. Aquí también tenemos la representación de Justiniano, ¿sí? De igual manera de Jesús con la Biblia en general, ¿no? Ahora pasamos, en este caso, a la historia y las etapas que tuvo el arte bizantino. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? El señor Stalin Leonel, por favor. Feliz. Historia del arte. No sé, ahí sí, la historia del arte bizantino. Primera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 527 al 726. En estos años aparece la iconos- iconoclasta. Las discusiones iconoclastas que se le prolongaron desde el año 726 hasta el 843. Fue una discusión muy violenta en la que hubo una crisis artística. Fue creada por los iconoclastas hacia los iconódulos. Segunda edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 913 hasta el 1204, en el instante en que los cruzados devastan con Constantinopla. Tercera edad de oro del Imperio Bizantino. Va desde el año 1261 hasta el 1453. Esta edad surge cuando los turcos conquistan Constantinopla. Excelente, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, tenemos pues diferentes etapas, ¿no? La primera edad de oro del arte bizantino se dio pues entre los años 527 y 726, en donde aparecen los movimientos artísticos conocidos como los iconoclastas, ¿no? Aquí también tenemos lo que son conflictos que se dieron con los iconódulos entre los años 843. La segunda edad de oro del Imperio Bizantino va desde el año 913 hasta 1204, instante en que los cruzados devastan Constantinopla, ¿no? La otra edad de oro del Imperio Bizantino, ¿sí? Va desde el año de 1261 a 1453. Aquí es cuando los turcos otomanos derrotan lo que es el ejército bizantino y conquistan pues Constantinopla, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí directamente se dan los cambios dentro del arte debido a los enfrentamientos, ¿no? Tanto en primer aspecto religioso como después directamente con otras civilizaciones, ¿no? Con los cruzados y con los turcos otomanos, ¿no? Y sobre todo, aquí también logramos identificar que la mayoría de sus obras de arte tenían pues influencias, lo que son griegas y romanas. Recuerden que el Imperio Romano tenía un conocimiento, un desarrollo cultural sumamente avanzado, pero obviamente lo habían obtenido pues de los griegos, ¿no? Y el Imperio Bizantino basó directamente todas sus obras de arte en base a las concepciones que los romanos habrían aprendido en su momento, ¿no? Me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Génesis, por favor. Buenas. Pintura bizantina.
En la pintura bizantina destacaron los frescos, que son las pinturas en las paredes, principalmente de iglesias. Las miniaturas para ilustrar libros de iconos, las pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron el mosaico, el temple sobre tabla, el fresco y la iluminación de manuscritos. Se distingue en la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales, con abundancia de oro y fastuosa orientación con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan muy alargadas en pie y con los brazos en actitud de movimiento o llevado a algún objeto. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10, ¿no? Muy bien, vamos a la pintura, ¿no? Destacan lo que son los frescos, que eran pinturas en las paredes, en donde podíamos encontrar, ¿no? Lo que son representaciones de libros, de pinturas en paneles, sobre temas religiosos, ¿no? Cabe mencionar que la mayoría de las obras de arte siempre estaban en representación tanto de Cristo como de la Virgen María, ¿no? Aquí también tenemos lo que son representaciones de los mosaicos, el trabajo directamente sobre la tabla, la iluminación de los manuscritos. También tenemos que destacar la riqueza de los recursos, ¿no? En la abundancia de oro, la ornamentación, en este caso, que eran realizadas con los recursos más importantes dentro del imperio, ¿no? Aquí también podemos determinar que las características que tenían las imágenes eran representaciones muy alargadas, en pie y con los brazos en actitud de movimiento o llevando pues algún objeto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros visitáramos lo que son las iglesias del centro histórico, también podemos determinar, ¿no? Que en la mayoría de las paredes, ¿sí? Cuentan lo que son escritos, también podemos determinar el trabajo en lo que es en la madera, en el temple, también podemos determinar lo que son las representaciones religiosas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una representación de la Virgen María, tenemos la representación del arcángel que tuvo el contacto con ella, ¿no? Según la tradición de la Biblia. Según la Biblia, ¿con quién tuvo el contacto la Virgen María? Espíritu Santo. Con el ángel San Gabriel. Muy bien, excelente, ¿no? Miren, justamente está esta representación, tenemos colores sumamente llamativos y atrás tenemos la imagen directamente de una iglesia, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a otra característica de la pintura bizantina. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Espérenme un segundito, por favor. ¿Me ayuda, por favor, el señor Fidel? Buenos días, profe. Buenos días. Pintura bizantina. Las vestimentas con que aparecen cubiertas los personajes suelen ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi verticales. Solo el manto o copa los representaban con movimiento y recogido sobre el brazo izquierdo de la figura. El rostro de los personajes se representaba con una expresión majestuosa, tranquilo y honesto, con una mirada de frente o a la derecha del espectador y sus ojos grandes y abiertos, y por último sus pies pequeños o estrechos y terminados en punta. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que es la representación, ¿no? De la Virgen María, tenemos la representación de su rostro, la vestimenta y sobre todo, ¿no? Las características propias que ellos tenían. Aquí directamente la mirada, un aspecto tranquilo, tenemos lo que son sus ojos que eran grandes, abiertos, y sus pies, sí, en este caso, siempre estaban estrechos o terminados en punta, ¿no? Entonces eran características propias que mantenían dentro
de la pintura bizantina, ¿sí? Ahora, nos vamos a la construcción más grande que tuvo pues el Imperio Bizantino, conocido como la Iglesia de Santa Sofía, ¿no? Arquitectura bizantina. ¿Me ayuda por favor la señorita Blanca, por favor? Arquitectura bizantina. En la arquitectura bizantina podemos destacar la construcción de iglesias grandes e imponentes, cuya principal característica fue la presencia de cúpulas sostenidas por columnas, utilizando decoraciones y pinturas religiosas dentro de las iglesias, utilizando un plano de la basílica que se heredó de los romanos, un plano circular que se heredó de la martiria y la cruz se heredó de los griegos. Esta arquitectura se caracteriza por multiplicar los arcos, las cúpulas, las columnas y las bóvedas para conseguir un tamaño mayor. La obra más destacada de la arquitectura bizantina es la Basílica de Santa Sofía, que está en Estambul. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Miren, por ejemplo, acá, dentro de la arquitectura, sí podemos destacar lo que son la construcción de iglesias sumamente grandes e imponentes, ¿no? Una de las características propias también fue la presencia de las cúpulas. Las cúpulas son estas representaciones arquitectónicas, ¿no? Miren, justamente las que tenemos aquí, ¿sí? Y que obviamente están en la mayoría de las iglesias en el mundo, ¿no? Aquí tenemos las decoraciones por las columnas, aquí directamente tenemos lo que es el desarrollo de los arcos, ¿sí? De las bóvedas. También podemos encontrar lo que es la representación de la imagen de la cruz en la parte más alta de la iglesia, en este caso de la Santa Sofía, ¿no? Miren, justamente lo tenemos acá. Aquí tenemos las columnas, que fue un legado del Imperio Romano. Además, también tenemos una decoración en donde destacan con lo que son las entradas principales, ¿ok? Sí, tenemos la representación de algunas cúpulas, que estas están en la actualidad en la mayoría de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, si vamos al centro histórico, si vamos a las iglesias más antiguas que tiene el Ecuador, siempre vamos a encontrar estas características propias, ¿no? Las bóvedas, las columnas, las decoraciones directamente en pinturas, en mosaicos, y también tenemos las representaciones directamente de la cruz en general. Por ejemplo, la Basílica de Santa Sofía se encuentra en Estambul. ¿En qué país queda Estambul en la actualidad? Turquía, país, no sé. ¿En dónde? En Turquía. En Turquía, Turquía. excelente, Turquía se ¿no? llama el país. Ahí directamente podemos encontrar la representación de la iglesia, de la Basílica de Santa Sofía, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue su escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Elvia Victoria Vallejo? ¿Estamos ahí? Sí, Licen, buen día. Buen día. Escultura bizantina. La escultura bizantina tiene como caracterizada una influencia oriental, siendo un referente de la degeneración del Imperio Romano Occidental, siendo también era importante en este tipo de arte. Existían dos tipos, la grande y la pequeña. Estas esculturas eran formales, hieráticas y frontales. Todas ellas se caracterizan porque tenían los ojos mirando hacia arriba y muy grandes. Todas las esculturas son de piedra o de mármol y los pequeños relieves eran creados de marfil. Podemos citar como características principales: uniformidad, rigidez, falta de naturalidad, presencia de líneas geométricas y follaje estilizado.
Utilizado muy bien, 10, muchísimas gracias. Acá podemos determinar, ¿no? Que dentro de la escultura, obviamente, pues tenían características del Imperio Romano Occidental, ¿no? Aquí tenemos lo que son figuras pequeñas, formales, frontales de igual manera. Tenían sus ojos mirando hacia arriba y la mayoría de las esculturas estaban realizadas en piedra o de mármol, ¿no? Aquí directamente lograron trabajar ya con materiales como el marfil, en donde lo que más importante destacar es su rigidez, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Sí, miren, tenemos las imágenes, sí, dentro de la escultura es una rigidez, además de ello son figuras sumamente alargadas, ¿sí? Tenemos la representación de igual manera del ejército y el séquito, ¿sí? Que estaba acompañando pues a Justiniano, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, sí, tenemos la representación del ejército, tenemos una representación directamente de sus armas, ¿sí? Y en el fondo, aquí también podemos detallar, ¿no? La presencia religiosa. Acá de igual manera también tenemos lo que son imágenes en donde detallan lo que son enfrentamientos, ¿no? Otra característica importante son las líneas geométricas, ¿sí? Son líneas que obviamente se encontraban en la parte de atrás, ¿sí? En algunas decoraciones, ¿no? Otras directamente se encontraban en la parte de adelante, ¿sí? Y que obviamente detallaban lo que son los aspectos que las figuras querían demostrar, ¿no? Sin embargo, tenían lo que son una rigidez muy fuerte. Otra característica importante que nos dejó el Imperio Bizantino fue el trabajo directamente con los mosaicos, ¿no? Las decoraciones en paredes, decoraciones en imágenes religiosas, decoraciones en este caso con bastante color, bastante luz, imágenes simbólicas. Aquí también podemos determinar el trabajo directamente en las piedras, ¿sí? Mezclando lo que son vidrios. También podemos determinar que las decoraciones de los mosaicos también se daban en las cúpulas y en los muros interiores, ¿no? Si bien es cierto, miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son imágenes en donde podemos observar cómo dentro de las iglesias las decoraban, ¿no? Colores sumamente llamativos, las representaciones religiosas y además también podemos observar lo que son las figuras geométricas. ¿Sí? Las figuras geométricas, ¿no? Y que estaban directamente representando, pues, la figura de Dios, ¿no? Según la tradición religiosa del Imperio Bizantino. Estas son obras, en este caso, que han logrado perdurar, ¿sí? Después del ataque de los turcos otomanos, ¿no? Cabe mencionar que los turcos otomanos mantenían otro tipo de religión. Por ende, cuando conquistaron el Imperio Bizantino, obviamente el avance religioso del cristianismo se detuvo totalmente, ¿no? Aquí hablamos de las cúpulas, miren, por ejemplo, acá una decoración sumamente representativa con colores llamativos. Aquí también podemos verificar imágenes que están en representaciones con recursos importantes como el oro, la plata. Aquí también lo que tenemos que destacar son las figuras geométricas. Sí, miren, decoraban tanto lo que son paredes, columnas y los techos en general, ¿no? Y así tenemos una vista, ¿sí? De la iglesia de Santa Sofía, ¿sí? Sumamente grande, sumamente decorativa y sobre todo en donde podemos detallar un crecimiento sumamente acertado dentro del arte bizantino, ¿no? Bueno, aquí tenemos los arcos, ¿sí? Estas imágenes de acá son los arcos que el Imperio Bizantino también logró desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, se establece que los primeros arcos lo hizo la civilización griega, después lo mejoraron, en este caso, los romanos, y lo fortalecieron los bizantinos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá dentro de las iglesias. Miren, aquí directamente otra característica propia era dejar espacios para que la luz, obviamente, lograra ingresar. Y al momento que ingresaban, miren, se decoraba o se iluminaba todo dentro de la iglesia, ¿sí? Bueno, aquí también tenemos los arcos bizantinos. Miren, tanto las columnas como los arcos en general, la decoración, ¿sí? Miren, acá en las paredes también podemos observar en los techos y esto es una imagen que está dentro de la Basílica de Santa Sofía.
¿sí? Miren, bueno, aquí tenemos la columna bizantina, que una de las características propias era la cruz, ¿sí? Miren, aquí tenemos la cruz, tenemos lo que son figuras geométricas y los colores sumamente llamativos, ¿sí? Miren, entonces, inicialmente, sí, las columnas fueron fortalecidas por la visión de los romanos. Sin embargo, dentro del Imperio Bizantino lograron desarrollar lo que es una representación religiosa por el cristianismo. Y ahí tenían lo que es la gran diferencia entre las columnas que tenían los romanos y las columnas que desarrollaron, en este caso, los bizantinos, ¿no? Justamente con la imagen religiosa. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales son los que están rodeando la cruz? Los caballos. Caballos. Excelente, muy Caballos. bien. Unos caballos, figuras decorativas, ¿no? En donde destacan la presencia de su religión, ¿no? ¿Sí? El cristianismo. Ahora, otra postura importante fue la creación de movimientos religiosos. Dentro de uno de ellos fue el movimiento iconoclasta, ¿no? Entonces, ellos, en este caso, decían, ¿sí?, que la representación solamente tendría que hacerlo para las figuras religiosas, para los apóstoles, en este caso las figuras bíblicas como Moisés, mientras que el otro grupo, conocido como los iconódulos, mencionaban que solamente tenían que representar a Jesús, a José y a María. Y ahí directamente pues empezó lo que son enfrentamientos religiosos entre estos dos grupos, ¿no? Otras características esenciales fue que Cristo era el tema central de las elaboraciones. Aquí podemos detallar que la forma artística más importante que tuvieron los bizantinos fue la arquitectura. Por ejemplo, aquí directamente en iglesias, en cúpulas, en donde en este caso detallaban su religión, ¿no? Además de ello, nosotros también podemos determinar la decoración con materiales como el ladrillo, la piedra, ¿sí? Y la influencia más importante que tuvo el Imperio Bizantino fue a cargo, en este caso, del emperador Justiniano II, ¿sí? Que fue el encargado de fortalecer los aspectos religiosos, el pionero en crear lo que son cúpulas, iglesias y sobre todo directamente en destacar lo que son personajes bíblicos, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos lo que son representaciones de Jesús, de sus apóstoles, ¿sí? Y colores sumamente llamativos. Aquí tenemos una imagen en donde destaca el trabajo y la representación de lo que son con objetos, recursos materiales, hablando del oro, de la plata. Aquí también tenemos lo que es la representación de su rostro, ¿sí? Que es rígido, ¿sí? Y sus ojos, una característica propia de los bizantinos, es que siempre estaban observando hacia arriba, ¿no? Muy bien. Ahora, otra característica importante es la que nosotros mantenemos hasta el día de hoy con las columnas, ¿no? Por ejemplo, nosotros para hacer nuestra casita, por lo general, por lo básico, ¿cuántas columnas necesitamos? Depende de qué tamaño sea la casa. Lo básico. Mínimo 4. Excelente, muy bien. Tenemos que ostentar lo que son 4 columnas para, digamos, ¿no?, hacer nuestro primer piso, ¿no? Otra característica esencial, los arcos, ¿sí? Que en este caso nosotros podemos determinar como facciones importantes en nuestras casitas, ¿no? Los arcos, en este caso de media herradura, también podemos encontrar lo que es la decoración o el trabajo directamente en ladrillo, ¿no? Por ejemplo, para hacer nuestras casitas, ¿seguimos trabajando en ladrillo o ya no? Sí. Ya es poco. Excelente. Depende Muy del bien. modelo que quiera hacer, dice. Excelente, ¿no? Sin embargo, pues al día de hoy, bueno, no utilizamos mucho lo que es el ladrillo, ¿no? Pero 50, 60, 70 años atrás, la mayoría de las casas, especialmente en el campo, eran realizadas pues de ladrillo, ¿no? Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que son imágenes religiosas en nuestras casitas, tenemos la representación de Jesús, de José, de María, la mayoría de ellas tienen lo que son decoraciones sumamente destacables, ¿no?
los colores de luz, lo que es un color amarillo, podemos detallar lo que es su rostro, su imagen, podemos detallar directamente lo que son representaciones en donde nos habla de Jesús, de José, de María, de los apóstoles, que son lo que se conoce directamente como la trascendencia religiosa, ¿no? Es decir, que dentro del cristianismo podemos determinar lo que son trabajos tanto, en este caso, con representación de las figuras religiosas, como la creación directamente de las iglesias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la oportunidad de viajar a las iglesias del centro histórico, la mayoría de ellas tienen columnas sumamente grandes, la mayoría de ellas, en este caso, también cuentan con cúpulas, ¿no? Entonces, es decir, que el legado del Imperio Bizantino todavía prevalece hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo está claro, Lice. Listo, muy bien. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? Ya en la tardecita nos encontramos, ¿ok? Bien, entonces, pasen un bonito día.